Bienvenidos a nuestro canal una vez más. En este caso tenemos que felicitaros el nuevo año 2025, que lo empezamos por todo lo alto. Parte 1 del piloto Salvador Servià, un piloto de los años 80 con gran trayectoria en nuestro país, grabados en la historia del automovilismo en España. Campeón de España en el 85-86, ¿estás preparado? Sí, para volver a serlo no, pero para lo que quieras, sí, para charlar lo que haga falta. Perfecto. Bueno, pues cuéntanos un poco dónde nace tu afición al mundo de los rallies, de las carreras. De manera imprevista y casual. Nos tenemos que ir al año 67, imagínate si hace rato, ¿no? Yo tenía un amigo que era Agustín Bosch, tenía un taller de coches, él corría en karting. Yo me gustaban los coches, pero no corrían nada, ni pensaba que yo fuera a tener ni medios ni tiempo para hacer carreras de coches. Y entonces el Agustín, un día lo que hacíamos era estripar a ratos. Yo tenía un 2 caballos, imagínate, y salíamos a estripar y bueno, tonterías, ¿no? Entonces un día se puso cachondo que teníamos que participar en un rally los dos. Y organizamos una ida a un rally en que íbamos, Rally Ripollès del año 67. Íbamos a correr alternando piloto y copiloto en cada tramo. El coche, pues una chapuza impresionante, un 600 que tenía su madre. Y se lo pillamos sin que se enterara. Solo dijimos que nos íbamos de fin de semana y corrimos el Rally Ripollès. Y ahí empezó la colaboración entre los dos. Y bueno, simplemente allí, imagínate, un 600 de serie completamente, en un rally que había mucha gente y tal, pues ni nos enteramos de si íbamos deprisa o no, pero disfrutamos, ¿no? Entonces, al cabo de un tiempo, aquí en Girona, ¿no? Mi provincia, yo vivía en Pals, en un pueblecito, no, ahora vivo aquí, pero vivía por ahí. Se organizaba la subida en Cuesta a Los Ángeles, una muy famosa y puntuable para el Campeonato de España. Para ser puntuable para el Campeonato de España, que era una pretensión en aquel momento, o era la segunda edición, tenía que haber un mínimo de 25 participantes. Y hubo 22 inscritos. Y entonces el chaval organizador, un tío castizo, Alfonso Álvarez, que era conocido, simplemente conocido, más amigo de Agustín que de mí, pues estuvo haciendo una campaña diciendo: necesitamos 3 coches a la salida, porque si no, no tendremos campeonato el año próximo. Y entonces, pues Agustín me convenció a mí. Yo tenía un coche, mi coche de trabajo, que era un 124, completamente de serie, de los primeros 124 de 1100 centímetros cúbicos, 1120, no sé cuánto era eso. Y pues me presenté a la salida, ¿no? A las verificaciones de la salida. Con el coche, que lo único que hicimos era hinchar los neumáticos y poner un desconectador delante con un cable que era obligatorio. Todo lo demás, ni barras, ni eso, nada, ¿eh? Hablo del año... Yo no estoy seguro si era el 68 o el 69, porque son aquellas cosas. No habría que buscar. Yo es que de coches y de qué año tal me iré acordando, ya verás de todo, pero saber de clasificaciones y resultados, nada. Aquí me acuerdo del resultado porque fue muy fácil, ¿no? Total, ahí me encontré los otros 2 que iban a hacer relleno como yo, que era Pere Auradell, que era un motorista consagrado, y Narcís Arpa, que era un tío él era el delegado del RAC aquí en Girona, que organizaban la prueba, en fin, un poco por compromiso nos encontramos las 3 allí. El Narcís Arpa tenía un BMW 1500, que en aquel tiempo era un pepino, ¿no? Un coche de calle, completamente de calle, también ni hinchado de ruedas ni nada más. El Auradell tenía un MG 1100, de esos de tracción delantera, del morro chulo que había entonces, y los 3 fuimos allí a verificar, y como nos conocíamos, pues ahí estuvimos charlando, tal y cual, que era el programa, y nuestro compromiso es que tomaríamos la salida, en la primera salida de entrenamientos, y ya valía para contar el número, y que nos retiraríamos en una plaza que había al cabo de 1 kilómetro, y ya cumplíamos, como si hubiéramos roto, abandonado, lo que sea, ¿no? Y ya el otro tenía los 25 y tal, vale, pues ahí fuimos, nada, a pasear un ratito y nada más. Pero los 3, el Auradell era un tío muy competitivo, que estuvo corriendo en motos y fue campeón hasta una edad brutal, y allí nos metió cizaña, y total que decidimos correr.
y a ver quién ganaba de los tres, independiente de los demás, porque los tres llevábamos coches con neumáticos de calle, tal y cual, y en cambio los otros era gente que participaba en el Campeonato de España, había unos cuantos Porsches con unas ruedas así, ¿no? Que no sabíamos ni lo que era. Y ahí decidimos correr, pues vamos a correr entre nosotros a ver qué pasa, al menos la primera subida de entrenamientos y luego ya vemos, vale. La carretera la habían reparado porque había la carrera y estaba llena de gravilla, estaba hecha una mierda de gravilla. Bueno, total, salimos corriendo todo lo que podíamos y llegamos arriba y yo hice el scratch, el más rápido, porque tenía unas ruedas pequeñitas y en la gravilla yo trabajaba en construcción y obras públicas, sabía cómo era, dónde la ponían. Primera subida de entrenamientos, scratch sobre los coches del campeonato. Al cabo de 2 horas, segunda subida de entrenamientos, scratch otra vez. Madre mía, al día siguiente, que era eso era el sábado, 2 subidas de entrenamientos y el domingo carrera. Ya se armó la de Dios, llegué a mi pueblo el sábado por la noche y allí en el pueblo ya armamos la de Dios, vino todo el pueblo a verme al día siguiente, una cabeza así caliente, todos como motos, que no tienen ni puta idea, que los ganamos, que tal y cual. Y bueno, total, el domingo me dieron la salida, me pegué una hostia de cojones contra una montaña. El Narciso Arpa dio 10 volteretas por un barranco abajo y el Bladell fue el único, el que ganó de los 3. Entonces, a partir de ahí, pues el Agustín, todo el mundo, tal, coño, hostia, bro, coño, que hacer un scratch con ese cacharro, ¿qué tal? Eso hay que verlo, tú eres un tío muy bueno, que te empiezan a inflar la cabeza. Y a partir de ahí empezamos a coger el 600 de su madre ya oficialmente, ya se había descubierto que el día que lo utilizábamos, conseguimos que nos lo dejaran y prepararlo un poquito, y así corrimos un par de años preparando progresivamente el coche, y bueno, y haciendo lo que podíamos, poca cosa, pero hicimos un scratch en un tramo del Campeonato de España del Guillerías, el Cladells y tal, empezamos a ser conocidos porque hacíamos el animal, ¿no? Y el 600 se rompía la mayoría de las veces, unos palieres que había, intentábamos decorarlo de carreras, pero la mecánica era de serie, entonces había unos portapalieres atrás que aquello los cojonábamos siempre, los frenos eran de tambor, un desastre. Pero bueno, ahí corrimos, ¿no? Y entonces, ya más adelante, en el 71, por primera vez, ya nos pusimos en serio, compramos un SEAT 1430 usado, y ya lo preparamos ligeramente, pero lo preparamos para correr. Y era un coche, la primera vez que tuve un coche en el 71 solo para hacer carreras. Tenía el de miedo de trabajar, porque en aquel trompazo de Los Ángeles, pues al día siguiente no tenía yo coche para trabajar, y eso era un problema. Entonces ya preparamos un coche y mira, y así estuvimos. Y con este coche ganamos un Rally Guillerías del Campeonato de España, que era la primera vez que aquí se hicieron tramos de tierra. El famoso tramo de las Corvas se hizo 3 veces. Y lo mismo, los otros con neumáticos de carrera, nosotros con neumáticos de miseria, pero en la tierra fuimos bien, hicimos las 3 pasadas, les metimos una caña y ganamos el rally. Entonces ya las cosas se fueron complicando, ya luego ya fuimos una vez al Rally Monte Carlo, en Coña, el 73. Yo tenía una chica muy joven que era mi copiloto, me casé con ella, hicimos el Rally de Monte Carlo como viaje de novios en el 73 con un 127 que era su coche para ir al colegio a llevar los niños, cosas así, ¿no? Cosas de aficionado auténtico, que entonces había gente muy buena, pero había muchos que éramos así y tal. Y bueno, y así fuimos haciendo cosas, progresando como pudimos. Digamos, en el 77 ya armamos una gorda, porque fuimos con un equipo privado, con un SEAT 1430, fue el Rally Monte Carlo y terminamos 7º. Fue el año famoso que los SEAT oficiales clasificaron delante, 3º y 4º, y nosotros terminamos 7º pues, sin equipo, sin nada. Bueno, fue una cosa impresionante. Básicamente, mis primeros tiempos, claro, nosotros nos ganábamos la vida trabajando. Mi trabajo era una constructora y en Pals, entonces el fin de semana íbamos de carreras, ni tiempo de entrenar, ni coñas, ni nada, pero era nuestra afición y lo hacíamos a más. Pero nos fuimos liando más y más. En el 78 compré un 131 Abarth exoficial, ¿no? El primer coche que había sido del equipo Fiat tal, de Abarth serio, y con este coche pues nos fuimos al Rally Monte Carlo. Tuvimos la suerte que nos lo vendieron en Abarth, asegurándonos que se había hecho una revisión a fondo,
Y fue verdad, porque el Rally Monte Carlo entonces era intenso, ¿no? Hacías 3.000 o 4.000 kilómetros y terminamos primer privado, 11º, tal, un resultado espectacular. Con este coche estuvimos corriendo por aquí el Campeonato de España, pero ya había que hacer un mantenimiento que no hacíamos porque económicamente era insostenible, ¿no? Estos coches ya eran de carreras, había que cambiar el diferencial trasero, valía un huevo, había que revisar el cambio de marchas, todas estas cosas. Y estuvimos corriendo con él 2 años, pero al final, en el Monte Carlo 79, ya nos retiramos y pues se rompió una rótula, una cosa que no tenía que ocurrir, porque el coche se había revisado en esta ocasión bien. Fuimos al Rally Monte Carlo, ya tenía un coste importante, llevábamos 3 furgonetas de asistencia particulares, 4 cositas, un equipo de urers, todas esas cosas. Aquello salió mal y el sponsor no me pagó, era mi economía particular, ¿no? Mía y de mi mujer. Y entonces, en febrero del 79, después de correr el Monte Carlo y no cobrar el sponsor, nos arruinamos familiarmente y decidimos dejar de correr, que aquello era costoso, que tal y cual, que no, era insostenible. Habíamos intentado estar en un nivel que nos habíamos tirado, aquí decimos, más el brazo que la manga, ¿no? Y nos colamos, y entonces con mi mujer seriamente ya teníamos un crío y tal, y íbamos por el segundo, y oye, esto no puede... Punto y final. Esto no puede ser, punto y final, nos dejamos de carreras y vamos a ser serios. Esto fue febrero, vendimos el coche, que nos costó mucho, y porque no tenía papeles, bueno, sí tenía papeles italianos, de Abar, no habíamos, en aquellos tiempos, importar un coche esto de carreras, bueno, había que hacer las 1001, no hicimos nada, entonces el coche era matrícula italiana, la oficial, costó, aún no había los coleccionistas de ahora que se vuelven locos por un coche con el que Allen había ganado el Rally 1000 Lagos en el... Decía, no, ya es que los resultados no me acuerdo, con este coche, entonces era una buena pieza, pero entonces no había coleccionistas y nos costó venderlo, lo vendimos y nos retiramos. Y me llama un concesionario Ford de Barcelona, Talleres Autopráctico, 2 hermanos Casanovas, ¿no?, que gestionaban con su padre un concesionario Ford y un taller muy importante en Barcelona, de los de reparaciones de antes, ¿no?, que hacían motores, hacían cosas, hacían de todo. Y me explican que sale un coche nuevo al mercado, fabricado en Valencia, que era el Ford Fiesta, y que ellos se creían capaces de montar un equipo de carreras y de tener el apoyo de Ford, que habían hablado con la asociación de concesionarios y que serían capaces de ser un equipo, y si yo quería ser el piloto. Condición que puse de entrada y aceptaron. Yo no iba a ganar un duro, pero no me iba a costar un duro. Y entonces en el 80 resucitó el Serviá semiprofesional, digamos, ¿no? O sea, dejé de rascarme el bolsillo y empecé a correr. Bueno, hicimos unas campañas buenísimas con el Ford Fiesta, con unos grandes resultados. Hicimos también 3 Monte Carlos buenísimos, tal y cual, una serie de cosas. ¿Y cómo recuerdas esos Monte Carlo? Claro, sorpresas tremendas, porque el Ford Fiesta era un coche pequeñito, entonces pensar que los coches pequeñitos serían competitivos frente a los pepinos era impensable. Pero bueno, Monte Carlo del 80 nos presentamos ahí humildemente con un equipito, igual que habíamos hecho antes con el Seat o con el Fiat, montado desde aquí, apoyo del rack, 3 furgonetas de amigos con un mecánico, tal cual, unas cosas sencillísimas. Pero llegamos a Monte Carlo, en aquellas épocas nevaba y este año nevó una barbaridad. Y estábamos por ahí haciendo la clasificación, ni nos mirábamos la clasificación de los gordos. Y llegó un tramo famoso que es el Burset, con una nevada y una neblina y una ventisca, una cosa imposible, y quedamos segundos scratch. Y entonces ya ahí pues pasa un poco como la subida a Los Ángeles, ¿no? Una revolución, tal, ¿qué pasa? ¿Quién es este tío? Te viene toda la prensa internacional a ver qué pasa, los directores de otros equipos, a ver... Mira nuestro coche, nuestras ruedecitas, nuestro motorcito, hostia, era un 1600 de carburadores. Y bueno, y entonces, pues aquello animó todo el tinglao y estuvimos con Ford 3 años y tal, corriendo muy bien, ¿no? Y luego, en el 84, nos seguimos envalentonando sin poner yo ni un duro. Entonces habíamos animado a la gente del Real Automóvil Club de Cataluña, que había tenido un equipo con unos Porsche Repsol hacía años y entonces no hacían ninguna actividad. Les convencimos de reactivar el tema. Alquilamos un Opel Manta a Conrero, en Italia. Primero hicimos un Monte Carlo 84
Es el vehículo más competitivo con el que nos hemos podido hacer, teniendo en cuenta que vamos obligados a tener un coche y un equipo de asistencia adecuado. No tengo noticias concretas porque nuestro planteo este año mío, del equipo y de los medios, es que vamos preparados para sea cual sea la condición, no nos importa, entonces hasta que lleguemos a cada tramo especial donde necesitamos una información minuciosa de cómo está, no especulamos sobre las posibilidades de si nieva o no nieva, vamos súper tranquilos para competir sea cual sea la situación. Bueno, muy bien, no ha habido ningún problema especial. La concentración siempre pues, es un poco pesada porque pues, hay que ir haciendo kilómetros y horas, pero en fin, no solo hemos tenido un call en Obrac donde había una nevada tremenda y había unas ciertas dificultades para pasar, pero dificultades quiero decir que no ha habido ni que bajar del coche, ni empujar, ni nada especial. No, este año el Salvador Servia está al margen de las condiciones. Estoy dispuesto a hacerlo lo mejor posible, esté como esté el terreno. Creo que el coche también es válido si no hay nieve como si la hay. Y entonces vamos con mismo ánimo. No, ni siquiera me preocupa cómo está la cosa hasta que llego a cada tramo, o sea que no me importa. Apoyado por el Real Automóvil Club de Cataluña y Vendibérica, participaban el Costa Brava, Race y Guillerías, y al final de la temporada, con el apoyo de TDK, volvía a la palestra para intentar lo imposible, desbancar a Zanini del liderato. Fuimos segundos del campeonato, pero luchando por victoria con Antonio Zanini, con los Ferrari y todo eso, y estuvimos más o menos competitivos. Esto era el 84, disfrutamos mucho, con el Opel Mante se disfrutaba, era un coche resistente, divertido, no tenías que preocuparte de nada porque le ponías todo el corazón, ibas de lado y los cronos salían, ¿no? Sí. Y aquello, disfrutamos de mala manera. Entonces Opel iba a crear su equipo oficial, no, ya lo tenían el equipo oficial, pero estaba negociando con ellos el dejar el equipo privado o semiprivado y pasar al equipo oficial. Estábamos hablando y en aquel momento ocurrió una cosa muy curiosa, que es que Benny Fernández, que para mí, por decirte una frase, mejor piloto que todos esos, sin decir quiénes son esos, ahí estaba yo. Tío buenísimo por su corazón, por su coraje, por su valor, su falta de necesidades técnicas. Era un tío buenísimo, dejamos ahí cada uno lo suyo. Benny Fernández estaba montando un equipo con Lancia de Madrid y Rothmans, que era su sponsor, ya con los Porsches entonces y con el Opel, y estaba montando un equipo de Lancia. Y aquello valía mucho dinero porque se trataba de traer un Lancia de alquiler de la Jolly Club, tal y cual, y no les acababa de cuadrar la ayuda que tenía de Lancia, la de Rothmans no le acababa de cuadrar, le faltaba medios y equipo y todo, estaba él un poco solo montando todo eso. Entonces estábamos negociando con Opel, él llegó a negociar con Opel y se apuntó. Saltó Opel. Pasó una cosa de estas que nos tendríamos que sentar él y yo los dos. Lo estuvimos hablando en broma en La Coruña hace 5 años, que nos encontramos casualmente y lo pasamos muy bien, pero ya no tenemos la memoria exacta de recordar cómo fue. Total, que él se subió al equipo oficial Opel y yo pues me subí al Lancia
de alquiler con Rothmans, porque yo conté con el apoyo del Real Automóvil Club de Cataluña, igual que habíamos tenido el año 84 con el Opel, y montamos un equipo, digamos, más consistente y mejor financiado, y hicimos esto, y esto funcionó muy bien. Ganamos el Campeonato de España 85 y 86, luchando ya con Carlos Sainz con el Renault oficial, y nosotros no éramos un equipo oficial, pero tenía una gente que hacía las cosas muy bien, ¿no? Con muchas ganas. Teníamos ya la experiencia de los años de ir a Monte Carlo con la misma gente, ¿no? Que habíamos ido con las fiestas a Monte Carlo y todo, y entonces aquello fue un equipo sólido con el que conseguimos ganar el campeonato los 2 años. 85 con una unidad de 0,37 buenísima, ligera, en buen estado, de Abarth, y ganamos con un coche fenomenal y un equipo fenomenal. El 86 ya la cosa fue más apurada, porque de un lado Renault empezó con el Maxi Turbo, que era un coche, aquello aceleraba mucho más que todo, y nosotros aquella unidad que habíamos tenido tan buena a fin de año la compró un coleccionista suizo, y entonces tuvimos que improvisar y conseguimos lo que pudimos, que era una unidad de safari más pesada y además que había tenido unos cuantos golpes, y aquello no fue tan bien, a pesar de lo cual ganamos el campeonato, pero mucho más apurado. Las pasamos canutas, tuvimos suerte a lo mejor al final, cosas tal, y bueno, y ganamos este campeonato y listos. Quiero decir que esta fue mi historia máxima en rallies en España, fue ganar estos 2 campeonatos, ganando carreras y corriendo, compitiendo con Carlos, que ya era un chaval que iba a ser campeón del mundo, ¿no? Pasa que yo estaba con veteranía, no solo yo como piloto, sino mi equipo, ¿no? Mi entorno, que se llama, estaba más consolidado. El equipo Renault con Bernard Tramont tenían experiencia, pero había temas complementarios, obreros, todas esas cosas que en aquella época ya había que hacerlo muy bien, ¿no? Escoger neumáticos, todas esas cosas. Conseguimos ganar. Su gente y su equipo decían que es que yo tenía a San Salvador que me protegía, pero yo tenía a mi gente que hacía las cosas muy bien, ¿no? Y ganamos los 2 campeonatos, ya te digo, el segundo año con un coche deficiente, por decir algo, ¿no? Sin entrar en detalles. El primero, buenísimo. ¿Tuviste muchos sustos con el 037? No. Porque ¿cómo era la conducción? Bueno, distinta. Yo te hablo, el Opel Vanta, como los Seats, diferencial rígido atrás, se conducían con el corazón dando gas, y cuando más de lado ibas, más corría. 037 es el primer coche que llegó al Campeonato del Mundo con una aerodinámica terrible. Los ingenieros acababan de descubrir lo que era la dinámica. El 037, si recuerda, detrás tenía un muro inmenso y delante una lama como si fuera a correr a Le Mans, una suspensión de barqueta de montaña, o sea, muy bueno. Era un coche muy bien hecho, mecánicamente, motor, cambio, todo eso no es que fuera ninguna maravilla, era una cosa derivada de 231 con un compresor. Esto no era una maravilla, pero chasis, suspensión, frenos, todo eso ya era otra cosa. Y la aerodinámica era un tema brutal. Entonces ahí tuve que aprender que la aerodinámica trabaja, y es una cosa que tú puedes pasar una paella, eso había que entenderlo, ¿no? Y yo, porque tuve la suerte de que siempre conduje con mucha intuición, si no había allí un trabajo de preparación que yo nunca habría dispuesto del tiempo, porque yo seguía trabajando en otras cosas, ¿no? El 037 tenía tal nivel de aerodinámica que una paella a 60 derrapabas y la pasabas justito, y a 100 la pasabas como un tren, ¿no? Quiero decir que eso habría que entenderlo. La frenada era brutal a una cierta velocidad. Tú frenabas a 200 y aquello frenaba, los neumáticos iban pegados al suelo. Cuando llegabas a 80, pues ya perdía la dinámica y te podías ir recto, ¿no? Quiero decir que eso hubo que entenderlo, porque fue el primer coche que hizo esto. Luego más cosas dinámicos, pero no muchos, porque luego vinieron las limitaciones legales que impidieron esto, ¿no? Pero era una manera de conducir tremenda. Y por ejemplo, además de lo que te cuento de las curvas y tal, cuando el suelo era deslizante, si tú le ponías valor y velocidad sobre todo, esta fuerza aerodinámica eliminaba el efecto deslizante y los neumáticos se clavaban al suelo. Todo eso permitía diabluras, y yo tuve la suerte de ir muy bien, de ganar, de no tener sustos. El único susto en 2 años fue cargarme a un policía de tráfico con su moto. Un incidente lamentable, con suerte,
Esto era un rally en Canarias, debía ser el Rally Corte Inglés, que era el Campeonato de Europa, todo esto. Y yo era el primer coche de inscritos, digamos, de la salida. Debía ser el 86 porque si era primero es que ya era campeón del año anterior, supongo. Y en un tramo rápido de subida allí arriba nos dan la salida a la organización. Y a medio tramo, en una curva de izquierdas de 100 y mucho, nos encontramos los dos policías de tráfico con su moto Sanglas que bajaban de cara. Pero ahí, delante del coche. Yo hice lo que pude, saliendo hacia la derecha, y el primer guardia fue muy bueno porque plegó la moto, pero plegada como Marc Márquez, ¿eh? Y entonces, entre que yo me iba para la derecha y él plegó, pues solo picó en la parte trasera del coche, la rueda de atrás. Y no nos matamos, porque si entra él con sus Sanglas dentro del 037, que el morro eran 4 plastiquitos, la seguridad entonces no era lo de hoy, ¿no? Nos matamos los 3, y detrás venía el otro que igual los 4, ¿eh? Tuvimos suerte, solo es un amigo que tengo en Canarias que va cojo, ¿no? Pero que tuvimos mucha suerte. Y es el único incidente donde en 44 años de carreras, en mi coche alrededores ha habido sangre, este día, con suerte. Y esto es muy importante, y lo de la suerte sí que aquí va en serio, porque en aquellas épocas todos tenemos que reconocer que podíamos haber tenido un fallo de frenos o una salida, una pasada de frenada y haber matado a 5 espectadores o los que fueran, porque los espectadores estaban en medio de la carretera, en las cunetas. Aquello era un tema brutal, brutal. Yo no sé cómo hacíamos esto todos, pero lo hacíamos todas aquellas cosas que te adaptas y el cerebro lo tienes en ganar y otras cosas, pero era una tontería impresionante, ¿no? Entonces tuve la suerte de no hacer daño a ningún copiloto ni a ningún espectador, y que el único incidente este de... Hace años que no sé nada de él, espero que esté vivo, era mucho más joven que yo. Un guardia civil de tráfico de Canarias con sus Sanglas. Nunca nadie. En los tramos, si las cosas van bien, pues gana el que tiene el mejor coche, y si hay problemas, pues pueden ser lo mismo en un tipo de tramos que en otro. Yo no establezco diferencias de este tipo. En Madeira del 85 ganaste con un 037 Totip. Este era oficialísimo, era tan bueno como el mío, o más. Digamos, el coche debía ser, el mío debía ser parecido, porque era un Totip oficial de Campeonato de Europa, que había 3 pilotos haciendo para Jolly Club y Totip el Campeonato de Europa, que eran Máximo Viación, Darío Cerrato y Antonella Mandelli, una chica. Entonces, para el Rally Madeira, yo estaba haciendo bien mi papel aquí en España con el Rodmans. La Mandelli tuvo un accidente de moto, no recuerdo qué, se rompió un tobillo y no pudo correr. Y entonces la Jolly Club tenía el compromiso de los 3 coches participando allí por publicidad Totip y por compromiso con el organizador. Me invitaron a correr. Y había, aparte de los coches de la Jolly, había otros de las otras escuderías italianas, la Grifone, no me acuerdo ni cómo se llamaban, Zanussi, toda esta gente que eran unos tíos buenísimos. Pero aquello fue un rally muy especial. Yo te he dicho que yo siempre había conducido más que nada con intuición, yendo rápido sin saber por qué. El Madeira era un rally que casi todos los tramos cruzaban la isla subiendo la montaña y volviendo a bajar. A la salida había un sol que rompía piedras. Arriba había unas tormentas de miedo y las carreteras eran adoquinadas en la parte alta y aquello patinaba de mala manera. Bajabas y a mitad volvías a encontrar el seco y tal. Quiere decir que los tramos tenían mucha técnica, no sé qué. Y entonces los calentamos a todos, hicimos una carrera fenomenal. El coche
Es imposible saber si iba mejor o peor que el mío, pero iba bien igual. Y el equipo tuve la suerte de que los otros coches del equipo tuvieron problemas. Viación retiró, Cerrato no tuvo algún problema que se retrasó y entonces yo era el que le podía ganar el rally a las otras escuderías, entonces la Jolly Club se volcó conmigo y tuve un servicio que no había tenido en mi vida, ¿no? Y con Jordi Sabater, mi copiloto, hicimos diabluras ahí con los tramos esos y lo pasamos muy bien. Y bueno, fue una gran victoria que aquí tuvo poca repercusión porque, claro, Totip aquí no hacía publicidad ni nada, la gente casi no se enteró. Es que ahora con las redes todo el mundo sabe lo que pasa en todas partes. Entonces, si no había una campaña de prensa importante en páginas de los periódicos, la gente no se enteraba de nada. De esta victoria mía no se enteró nadie, como otra cosa que te contaré luego más tarde. Quiero decir que eran otros tiempos, pero bueno, ahí disfruté mucho. Me hice un prestigio frente a Lancia, Totip, Jolly Club, toda esta gente, porque ahí fuimos muy bien, ¿no?